Buenos días, amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Es grato volver a reunirnos a través de este medio y sobre todo para seguir en la predicación de la palabra de Dios. Hemos estado tocando un tema que lleva por título La última semana de Jesús. Y esa semana fue importante porque el Señor quiso puntualizar aquellas cosas que eran altamente importantes para aquella iglesia que se estaba levantando a través de sus 11 discípulos que habían quedado en esa cena. Antes de entrar en materia, quiero pedirte por favor que te unas conmigo en oración, que puedas orar para que el Espíritu de Dios sea quien derrame esta palabra, para que podamos llenarnos de su gracia y que nuestra mente se pueda abrir y comprendamos todo aquello que tenemos que poner en práctica para que podamos saber lo que tenemos que hacer como testigos del Señor. Allí donde estás, por favor, únete conmigo. Padre bueno, gracias te damos por este momento. Gracias te damos por la verdad que nos hace libre a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel y para siempre, Señor, es tu misericordia. Cuán grande, Señor, es tu amor, que dejaste tu trono para venir, Señor, a esta tierra, para darnos a nosotros la libertad que el poder del pecado, Señor, nos tenía a nosotros completamente oprimidos. Pero tú nos has hecho libre y libre de esa fuerza que quiere exterminarnos y que quiere llevar a la humanidad completamente a la perdición. Pero nosotros te agradecemos y te damos gracias, Jesús, por tu amor. Y te damos gracias, Señor, porque habitas en nosotros a través del Espíritu Santo. Y nosotros podemos comportarnos de la manera, Señor, en que tú quieres que nosotros lo hagamos. Tú eres Dios grande y poderoso. Eres Dios eterno, Señor. Y en ti nosotros descansamos, Jesús. Bendícenos hoy, Señor, con tu amor y con tu gracia. Que en ese día, Señor, todo fluya para bien. Que en este día tu presencia sea con nosotros. Y más que nunca, Señor, ante esta situación que estamos viviendo, Señor, queremos pedirte que tu misericordia sea bañando toda la tierra. Y que toda esta pandemia que está haciendo tanto daño, Señor, puedas tomarlo para bien. Para que muchos, ojalá todos, se vuelvan a ti. Y aquellas personas que están padeciendo enfermedades en este momento, les des una oportunidad de vida, un nuevo soplo de vida en tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor. Gracias te damos por todas tus misericordias. Gracias te damos, Jesús, porque eres bueno y para siempre tu misericordia en nosotros es. En tus manos colocamos este momento y que sea el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. En el nombre de Jesucristo, unánime juntos, decimos amén, amén y amén. Hoy vamos a continuar con la serie que estamos implementando sobre la última semana de Jesús. El título de esta predicación es Advertencia y poder para no fallar. Lo más increíble de todo esto es que esa cena, lo que nosotros llamamos la última cena, iba de sorpresa en sorpresa. Jesús estaba dialogando con ellos, estaba puntualizando las responsabilidades que ellos debían tener. Pero lo que noto en esta parte que vamos a tocar hoy es que Jesús era honesto con sus discípulos. No estaba pintándoles una situación que iba a ser fácil, sino que estaba mostrándoles la dificultad que iban a enfrentar. Estaba preparándolos, advirtiéndolos, porque realmente seguir al Señor no es fácil. Y no es fácil porque nuestra naturaleza no está acorde con la naturaleza de Dios. Y necesitamos que Dios nos auxilie para que nosotros podamos ejercer y hacer conforme Dios ha determinado.
quiero invitarte para que tú abras tu Biblia en el Evangelio de Juan. Hemos estado tomando el Evangelio de Juan como nuestra guía, nuestra brújula, para poder penetrar en esos diálogos más íntimos que el Señor tuvo con sus discípulos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. La palabra tropiezo quiere decir para que no sean sorprendidos, para que no piensen que fueron asaltados en su fe. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y sigue diciendo: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo he dicho. Si nosotros dejamos aquí la lectura, simplemente pensaríamos: es difícil que nosotros hagamos algo por Jesús ante semejante advertencia. Pero sigue diciendo la palabra del Señor y dice: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amados, esta es la poderosa palabra de Dios. Y les estaba diciendo de que el Señor no estaba simplemente diciéndole lo conveniente a los discípulos. Antes, por el contrario, Él estaba siendo claro y estaba diciéndoles que ellos se iban a enfrentar a una gran oposición. Y que tal vez, como ya Él no va a estar físicamente con ellos, estaban sintiendo temores esa noche. Usted se puede imaginar si nosotros hubiésemos estado en esa reunión y hubiésemos sido uno de cualquiera de estos hombres, ¿qué estuviéramos pensando? Estoy seguro que estuviéramos pensando que sería muy difícil llevar a cabo esta situación. Y yo quiero que usted entienda, porque ellos, en el momento en que el pastor fue herido, en que el Señor fue subido a esa cruz, todos huyeron. Había miedo en sus corazones. Nosotros tenemos ese miedo. Pero el Señor les está advirtiendo algo. Les está diciendo que realmente van a haber oposición a las cosas que van a hacer. Pero Él dice algo interesante. Dice: os conviene que yo me vaya. Tal vez ellos en aquel momento pensando: ¿qué será lo conveniente de que Él nos deje solos? Hoy nosotros tenemos una gran ventaja ante aquellos que estuvieron en esa cena. Aquellos que estaban en esa cena solamente podían recitar las palabras de Jesús. Ya nosotros conocemos lo que pasó, conocemos la historia y conocemos todas las incidencias que están aquí escritas en el Nuevo Testamento. Pero ellos estaban allí y no podían entender y no podían comprender porque su mente no estaba capacitada. Más adelante el Señor les decía que tenía que decirle muchas cosas, pero ellos no estaban preparados para asimilarla. El Señor les está diciendo que era conveniente que Él se fuera porque iba a enviar al ayudador. La semana pasada estuvimos hablando de este ayudador y es uno del mismo tipo de Jesús. Y Jesús les estaba diciendo: es necesario que yo me vaya y conveniente para ustedes
Porque en este momento, en la condición en que él estaba físicamente, solamente podía ocupar un lugar en un espacio. Pero al irse al Padre, iba a ser recibido porque había cumplido su misión exitosamente. Y entonces iba a enviar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pudiera hacer la labor que ellos tenían que llevar a cabo, pero lo iban a hacer en conjunto con él. Y creo que aquí es donde nosotros tenemos que aprender lo que el Señor quiere que la iglesia haga. ¿Cómo puede funcionar el asunto de predicar la palabra de Dios? ¿Sabes? A veces nosotros nos esforzamos por predicar la palabra de Dios. Y a veces nosotros nos fatigamos porque no vemos el resultado que nosotros queremos. Yo me imagino cuántos predicadores o cuántos de ustedes que le han hablado a muchas personas acerca del Evangelio, que le han hablado de la palabra de Dios, que han procurado que estas personas vayan a la iglesia, o tal vez usted ha estado hablando e invitándole a un amigo, a un vecino que lo acompañe a la iglesia, y sin embargo usted le dedica tanto tiempo y de repente esta persona o no va, o simplemente lo complace un día y por una puerta entró y por otra salió. Tal vez el Señor está previniendo esa frustración que nosotros podemos tener. Y entonces comienza a decir de que nos conviene que Él se vaya porque el Espíritu Santo tiene una función dentro de la predicación del Señor. Que nosotros no somos el todo, que nosotros podemos hacer algo, estamos llamados a hacer algo. Estamos llamados a cumplir con una misión, pero solamente hasta allí. De ahí en adelante el Espíritu Santo tiene que hacer la obra de poder llevar a las personas a Cristo. Él es el único que puede convencer a las personas. Por eso la palabra dice que Él es el único que convence, y que convence de pecado. ¿Sabes cuál es el mal mayor que nosotros usamos? Es que muchas veces nosotros queremos convencer a la gente señalándole todos sus defectos. Nuestro dedo se alarga para poder señalar todas las cosas malas que tiene la gente. ¿Sabes? A veces como que creemos que la gente no sabe lo malo que tiene. Creo que tú debes recordar lo que dice la Escritura en Génesis, imagínate, en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 22, el mismo Dios soberano, el Dios trino, dijo: ahora el hombre y la mujer es como uno de nosotros. Ellos conocen el bien y el mal. ¿Saben? Las personas saben lo que hacen, en el sentido de que conocen la diferencia entre lo bueno y lo malo. Por eso mucha gente se oculta para poder hacer cosas. Ahora imagínate cómo la gente se puede sentir bien si nosotros comenzamos a señalarlos. ¿Sabes? Y nosotros los señalamos porque creemos que de esta manera nosotros podemos a ellos convencerlos de su pecado. Pero estamos infractando lo que dice la palabra de Dios. A nosotros nos llamaron fue a predicar la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que tiene que convencer a esas personas de su pecado. Y te voy a explicar por qué razón. Y quiero que lo comprendas. ¿Sabes? El corazón de la naturaleza pecaminosa no son las cosas bochornosas que nosotros hacemos. El corazón de la naturaleza pecaminosa es la incredulidad. No creemos. Y como no creemos que hay un Dios, y no creemos que haya cualquier otra autoridad por encima de nosotros, entonces simplemente no tenemos temor. Y como no tenemos temor, hacemos lo que nosotros queremos. Esa es la naturaleza nuestra. Y cuando alguien comienza a mostrarte todas esas situaciones que tú haces, entonces inmediatamente te pones en guardia. Y cuando te pones en guardia, simplemente tú comienzas a buscar algún tipo de evasiva. ¿No te has preguntado por qué razón hay tantas personas que odian el cristianismo? Y a veces es porque no hemos sabido llevar, no hemos sabido entender lo que el Señor dijo. Se van a enfrentar con mucha oposición,
Pero ustedes no tienen que hacer oposición, ustedes tienen que decir la verdad y el Espíritu Santo será el que redarguirá a cada persona, les mostrará su condición y no somos nosotros los que tenemos que estar señalando. ¿Sabes? Cuando nos ponemos nosotros en esa condición de señalar a los demás, lo que vamos a lograr son antipatías. Por eso ahora puedes comprender por qué muchas personas sienten antipatía por los cristianos. Porque no estamos haciendo las cosas a la manera de Dios. ¿Sabe? A veces creemos que Dios necesita ayudantes. Dios no necesita ayudantes. Dios necesita siervos. Dios necesita obreros. Los obreros y los siervos son personas que obedecen y que hacen las cosas a la manera de Dios. Por eso la iglesia allí estaba sentada ese día, esa noche. Y el Señor les estaba diciendo, os conviene que me vaya porque ustedes van a tener una ayuda maravillosa y especial que será ese poder mío para poder convencerlos a ellos en su corazón de que yo soy el Señor. ¿Sabes? Esto es lo que el mundo necesita. Nosotros sabemos cómo son las personas. Nosotros sabemos que las personas tienen defectos. Pero la gente no quiere que tú le señales los defectos. La gente quiere que tú le muestres una solución. La gente quiere una salida. Una salida que tú le puedas hablar de un Dios que los ama, de un Dios que los puede perdonar, de un Dios que está esperando por ellos. Y que nosotros podemos orar para que el Espíritu Santo comience a obrar en ellos. Pero a veces, en nuestra mente, nuestra propia autosuficiencia, que todavía está innata en nosotros, simplemente nos hace pensar de que nosotros podemos con nuestros argumentos humanos poder convencerlos. Y es el Señor el que convence de pecado. Es el Señor el que puede convencer la condición caída que todos tenemos. ¿Sabes? Esas personas lo saben. Esas personas entienden que están viviendo mal. Esas personas entienden que lo que están viviendo está provocando ciertas situaciones y ciertas respuestas en su vida. La situación es mala. Ellos no necesitan que tú les hables de lo que ellos ya saben. Ellos necesitan que tú les hables de la salvación. Ahora, yo quiero que tú me entiendas. Yo quiero que tú me entiendas en el sentido de que esto no quiere decir de que nosotros no hablemos del pecado. Claro, tenemos que hablar del pecado y tenemos que señalar las situaciones que son pecaminosas, pero no tenemos que usar el pecado para señalar al pecador. ¿Tú recuerdas a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio? Allí todos estaban con el dedo señalando. Todos querían una respuesta inmediata de Jesús. Ahí hubiese sido realmente clarificante para las personas que andan señalando el que el Señor hubiera dicho, de verdad yo también te condeno y apliquemos la ley de Moisés en ti porque no has debido hacer lo que hiciste. Esa mujer no necesitaba que le dijeran las cosas que le estaban diciendo, ella las conocía. Ella lo que necesitaba era una solución. Y ese día el Señor le dio una solución no solamente a ella, nos dio una solución a todos. Aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y es muy triste que nosotros estamos arrojando piedras. Es muy triste ver las personas cómo se expresan de los políticos, de otras denominaciones, de otras personas que tienen otras creencias, que creemos que de esa manera, siendo tan agresivos y tan hostiles, los vamos a convencer. ¿Sabes? La palabra dice claramente que es el amor de Dios el que cubre multitud de pecados. Y el Señor lo que está diciendo es, enfócate en lo que tienes que hacer. Es el Espíritu Santo el que tiene que convencer de pecado, y no solamente de pecado, sino que tiene que convencerlos a ellos de justicia. ¿Qué es la justicia? Simplemente es que nosotros, por nuestros propios medios, en nuestro propio esfuerzo, en nuestra propia inventiva, no podemos nosotros ponernos en bien y en paz delante de Dios. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer. Y la mayoría de la gente quiere hacer derivar su salvación de las buenas obras que ellos puedan hacer. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Pero ellos están empeñados en creer eso.
¿Cómo nosotros podemos resolver ese asunto? Es el Espíritu de Dios, el poder soberano y sobrenatural de Dios obrando en la persona. Para que pueda entender por qué razón Cristo tuvo que haber ido a la cruz del Calvario. Que Él no fue a la cruz del Calvario porque Él fuera masoquista, porque le gustaba que lo golpearan. Quería mostrar que el pecado es tan terrible, ese poder que está dentro de nosotros, que fue heredado de Adán, es tan terrible que el Hijo de Dios tenía que morir por él. Para que esa condición, de la misma manera como entró ese poder en nosotros, pudiera entrar un poder mayor para poder eliminar, para poder, digamos, aplacar, casi que quitar ese poder pecaminoso. Y tenemos que entenderlo. Nosotros a veces no lo entendemos y simplemente decimos: yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien, yo ayudo, yo doy limosna. Cuando voy por la calle le doy limosna a la gente. Pero eso no te hace a ti que realmente estés justificado delante de Dios. Hay una requisición, hay un requerimiento que Dios determina para cada uno de nosotros. Y es justamente a través de Jesucristo. Es Él el que puede realmente conducir a las personas. Hoy en día podemos encontrarnos con una gran cantidad de religiones. Hoy la gente tiene muchas creencias en muchas cosas, pero la palabra de Dios dice que solamente en uno hay salvación, y es a través de Jesucristo. Nosotros podemos inventar muchas cosas, nosotros podemos crear muchos caminos, pero realmente el único camino establecido y determinado por Dios es a través de Jesucristo. Y es el Espíritu Santo el que puede colocar en las personas ese entendimiento, que simplemente es la prerrogativa de Dios, que simplemente es el Señor el que está obrando y actuando, y que nosotros tenemos que obedecer. Es necesario que nosotros tengamos que hacerlo, porque de esa manera fue determinado, no porque nosotros queremos, sino que así es. Pero cuando tú, por ejemplo, dices esto a las personas tratando de convencerlos, sin el poder del Espíritu Santo, simplemente es tu lucha y tu esfuerzo personal. Y a veces no logramos absolutamente nada, sino que antes, por el contrario, la gente se levanta en contra tuya, en contra de lo que estás diciendo. Jesús tiene previsto algo distinto. Solo Dios puede cambiar el corazón del hombre. Nosotros simplemente somos unos mensajeros. Nosotros tenemos un mensaje y nosotros tenemos que ser fieles en ese mensaje. Por eso dice, solo el Espíritu Santo puede convencerle no solamente de juicio, de pecado, sino también de juicio. ¿Sabes? Normalmente nosotros vivimos como si las cosas se fueran a acabar aquí. Pero es el Señor el que va a colocar en los corazones de ellos el entendimiento que así como nosotros aquí nos toca cumplir con una ley determinada por los hombres, y que si nosotros rompemos esas leyes determinadas por los hombres, tienen una consecuencia y podemos llegar a un juicio ejecutado por los hombres, de la misma manera el Creador de nuestras vidas también al final nos está esperando en un juicio. ¿Sabes? A veces de pronto nosotros queremos usar todo esto como una especie de una predicación que llene de temores a la gente. Y entonces nos ponemos todos apocalípticos y comenzamos a hablar de toda la cantidad de cosas como que para que la gente se pueda mover por temores a Dios. Dios no quiere que la gente se mueva por temores. Dios quiere que se mueva la gente por convicciones, que pueda entender su condición y que pueda entender que en virtud de esa condición tiene que dar cuenta delante del trono de Dios. Que todos nosotros, que no vamos a escapar, que vamos a llegar a un momento en el cual vamos a estar delante del Hacedor de todas las cosas. Tal vez de pronto nosotros no logremos ahora imaginar y comprender todo este asunto. El Espíritu de Dios es el que coloca en nosotros eso. ¿Sabes? Cuando tú lo entiendes, tú puedes hablar de esto claramente. El Señor por eso murió y resucitó y subió a los cielos. Para que podamos entender, oye, que hay una autoridad soberana por encima de nosotros.
A nosotros nos gusta darnos contentillo, y cualquiera que se muere en la condición que se muere, podemos decir, no, está en el cielo, ya se fue para el cielo, está con el Señor, porque eso nos parece a nosotros. Pero si no hay convencimiento de pecado, ni de justicia, en el corazón del hombre, al final va a ser juzgado, y va a ser terrible el juicio de Dios. Como dice la palabra, dura cosa es caer en las manos de un Dios airado. ¿Quién puede hacer eso? El Espíritu de Dios. Si nosotros le decimos a la gente esto de esa manera, ¿sabes qué van a pensar? Que nosotros somos fanáticos, que nosotros queremos arrastrarlos para que ellos crean en lo que nosotros creemos. Y realmente el asunto no se mueve de esa manera. Mira, es importante que nosotros entendamos cuál es nuestra misión aquí en la tierra como cristianos, como la iglesia del Señor. Hay una historia en una ciudad. Un pastor hizo una convocatoria a toda la ciudadanía en un sitio. Y la convocatoria era todos aquellos que tuvieran algo en contra del cristianismo, que fuera a ese lugar y que ese día pudiera desahogar todo lo que pudiera tener en contra del cristianismo, todo lo que pudiera tener en contra de las personas, de la gente, de la creencia, de la fe de la gente. Y créanme que llegó a ese lugar cualquier cantidad de gente. Y había muchas personas que tenían cosas que decir. Y entonces el anfitrión, la persona que organizó esa reunión, comenzó a darles el micrófono para que cada uno fuera diciendo qué era lo que tenía en contra. El primero dijo lo siguiente: yo odio a los cristianos porque se creen más que los demás. Y fueron anotando las cosas. Otro dijo, yo no creo en los cristianos porque todos los pastores son ladrones. Otro dijo, yo no creo en los cristianos y los odio porque son unos hipócritas que dicen una cosa y viven otra cosa. Y así sucesivamente comenzaron a decirlo. Yo no creo en los cristianos porque esas iglesias da pena de verlos como locos brincando, y cada uno iba diciendo las cosas que se les iba ocurriendo. Pero al final del asunto comenzaron a leer todos los tópicos que ellos tenían en contra del cristianismo, pero nunca ninguno de ellos dijo nada en contra de Jesús. Entonces el organizador dijo, bueno, me estoy dando cuenta que ustedes tienen muchas cosas en contra de los cristianos, pero ninguno está diciendo nada en contra de mi Maestro y Señor Jesucristo. Bueno, de ese es el que yo les voy a hablar. Y creo que eso es lo que usted tiene que entender. Nosotros hemos sido, oiga bien, llamados, escogidos y preparados por Dios para que nosotros demos las buenas nuevas del Evangelio. Lo que Jesús estaba diciéndole ese día a ellos, que era necesario que ellos entendieran que necesitaban la ayuda de Dios, pero era necesario que se llenaran del poder de Dios para que pudieran hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, y es mostrar al Hijo de Dios. Nosotros tenemos que entender que esta vida, este mundo, las condiciones que estamos viviendo en este momento, necesitamos acercarnos más y saber más de un Dios que es amor. En medio de dificultades, las personas con parientes en los hospitales padeciendo, nosotros necesitamos es la voz de aliento de un Dios que quiere salvarnos. Y no que alguien nos esté a nosotros señalando de que no hiciste aquello, o no estés esto, o por qué tienes ese cuadro en la sala, o por qué aquello. Amado, Dios quiere hacer su obra, y muchas veces nosotros lo estamos impidiendo. Y lo estamos impidiendo porque tenemos implantado un sistema propio, un sistema que no tiene nada que ver con lo que el Señor dijo. Acuérdate, última cena, última semana, puntualizaciones claras para que nosotros podamos entender cómo tenemos que llevar la obra de Dios. La obra de Dios no se hace a nuestra manera, se hace a la manera de Dios. Nos conviene
que Él se haya ido, porque nos da el ayudador, aquel que va a convencer a las muchedumbres. Nosotros solamente tenemos que estar predicando del amor de Cristo. Nosotros tenemos que estar mostrando las buenas nuevas del Evangelio. Tal vez tú te estás preguntando allí, ¿cómo funciona en la práctica el Espíritu Santo? ¿De qué manera funciona en la práctica? Bueno, tenemos algo bien claro. La palabra nos manda a que nosotros hagamos un trabajo. Mira lo que dice en Romanos capítulo 10, en el versículo 14 y 15. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué increíble que el Señor se esté enfocando en los pies y no en la cabeza. Está diciendo que los pies son hermosos, no el pensamiento tuyo, no tu capacidad, no tu habilidad. Lo que está diciendo lo hermoso es que nosotros podamos cumplir con la misión que tenemos que cumplir. ¿Te das cuenta? El Señor quiere que tú simplemente hables de ese Cristo que está en ti, de ese Cristo que te ama, de ese Cristo que ha cambiado tu vida, que te ha transformado. Nosotros tenemos que ser justamente ese testimonio para los demás. Nosotros no tenemos que estar indilgándole nadie a nada, absoluto. Tenemos que mostrarles el amor de Cristo. A veces, lamentablemente, nosotros mostramos otras cosas ácidas que salen de nuestro corazón y lo que hace es que la gente se aísle. Porque nosotros hemos convertido esto, lamentablemente, en una religión. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es el Salvador del mundo. Él no vino a predicarte una religión. Si no nos hubiese dicho, tenemos que hacernos nosotros judíos para que podamos entrar en el cuento. El mismo apóstol Pablo dijo claramente que no era necesario que nosotros nos judaizamos. ¿Por qué? Porque no se trata de una religión. Se trata de comprender y entender que en la medida que Cristo nos llama, nosotros tenemos que coger nuestra cruz y seguirle. Y ese testimonio nuestro, de esa manera como ha armonizado el poder de Dios en nuestra vida, cómo nos ha cambiado, cómo hemos podido tener una nueva reflexión y un nuevo entendimiento y una nueva visión de las cosas, poder transmitirle a la gente, y el Espíritu Santo se encarga del resto. Es el Espíritu Santo el que puede cambiar la vida de las personas, no tú. Es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. Nosotros simplemente tenemos que cumplir esto, lo que dice esta palabra. Tenemos que ir, tenemos que mostrar, tenemos que predicar, porque si no predicamos, entonces ¿cómo van a saber ellos? Pero no se trata de que prediquemos a nuestra manera. Sabes, a veces hoy en las iglesias nos olvidamos de esto. Hoy estamos predicando muchas cosas. Escúchame, aquí donde leímos, sigue el versículo 16, lo puedes leer en tu casa. Y dice claramente que todo esto funciona porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Palabra de Dios, no palabra tuya. Y creo que lo más importante, y quiero que lo entiendas, es focalizarnos en la salvación. Cuando nosotros nos focalizamos en la salvación, el Espíritu Santo va a hacer la labor de transformación en cada persona. Pero nosotros estamos empeñados en transformar la gente y nos hemos olvidado del mensaje importante que es hablar de las personas de que necesitan un Salvador. Estamos olvidando la buena nueva. No estamos yendo. Estamos nosotros predicando tal vez esas situaciones psicológicas que conocemos. Estamos predicando de cómo poder hacer dinero. Estamos predicando de que si tú siembras, cosechas y tantas cosas que a nosotros nos gusta. Pero el Señor estaba diciendo esa noche que ellos tenían que predicar la buena nueva del Evangelio. Lo que hizo Pablo. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Léase todas las cartas paulinas y usted se dará cuenta que el centro de toda la predicación de Pablo era el Señor Jesucristo. Él había entendido que él no tenía el poder de convencer a nadie.
Él solamente tenía el poder del Evangelio. Por eso él estaba diciendo, y lo dijo claramente, yo no he venido a ustedes con palabras persuasivas, con conocimiento y entendimiento humano que los pueda manipular. He venido a decir palabras en el poder del Espíritu de Dios. Como hoy, en el poder del Espíritu quiero hablarte, a tu Espíritu que está en ti, para que puedas comprender que es necesario que nosotros compartamos el Evangelio, porque el Espíritu de Dios se estará convenciendo. ¿Sabes cómo funciona también además? ¿Tú te acuerdas de Felipe? Felipe estaba contento, un avivamiento increíble. Había un gran avivamiento en Samaria. Y él estaba allá y mandó a llamar refuerzos. Fue Pedro, fue Juan. Y estando en ese momento de esa predicación, un ángel le habla y le dice que era necesario que se fuera de allí al desierto. Imagínense. Usted puede imaginarse, por ejemplo, que usted esté en lo mejor del avivamiento en un lugar y el Señor le diga, mira, tengo que mandarte a una parte desolada, completamente diferente. Pero cuando tú te mueves en el poder de la voz del Espíritu, tú lo haces. Y dice que Felipe fue al desierto. Capítulo 8 del libro de Hechos encuentras esa historia para que puedas leerla. Y dice la palabra que el Espíritu le dijo que se acercara a unos carros que iban por allí. Y entonces él se acercó. Y cuando se acerca, él ve al eunuco, al etíope, a un hombre que era parte del gobierno de la reina Candace de Etiopía, y el hombre va leyendo la palabra de Dios. Él va leyendo el capítulo 53 de Isaías. Y el Espíritu de Dios le dijo que se acercara al tipo. Él se acercó y le preguntó que si entendía lo que estaba leyendo. Y entonces él le dijo, ¿cómo iba a entender si no tenía quien le enseñara? Se montó en el carruaje, comenzó a enseñarle, comenzó a mostrarle las buenas nuevas, comenzó a mostrarle a Jesucristo de quién era que estaba hablando allí, porque él le preguntó, ¿de quién habla? ¿Habla de otro o habla del mismo profeta? Y él comenzó a revelarle el poder del Evangelio. Más adelante hizo parar la caravana y dijo, ¿qué impide que yo me pueda bautizar? Y se bautizó inmediatamente. ¿Sabes qué te quiero decir? El Espíritu Santo va a usar las Escrituras. Hay mucha gente que tienen, tienen inquietudes. Han oído, han escuchado una cosa y de pronto tal vez a ti te pueden preguntar. Y el Espíritu Santo funciona de esa manera, en una inquietud bíblica tal vez en esa persona. Y entonces hace que tú te acerques para que tú puedas ayudar a esa persona. Pero para tú poder ayudar a esa persona, tú tienes que estar preparado en la palabra de Dios. El Señor no te va a mandar a ti a que hables de su palabra si no sabes de ella. Es necesario que tú le pidas al Señor que pueda ilustrarte, que pueda enseñarte. Felipe estaba preparado y Felipe fue. Ahora mira lo que dice, posteriormente Felipe fue arrebatado y colocado en la ciudad de Azov. Dios quiere hacer cosas grandes contigo, para que no tengas miedo, para que no tengas temor, para que puedas entender que lo que Él necesita es que tú te prepares, que tú estés dispuesto para llevar un mensaje de solución que necesita en este momento la tierra. Y la solución está en Jesucristo, no en una vacuna, no en nuestros temores. Amado, le damos gracias a Dios por el ingenio que ha puesto en los hombres. Le damos gracias a Dios porque estas personas están trabajando, han dedicado su vida. Hay una vacuna, no sabemos cuánto tiempo pueda durar que nos pueda inmunizar. Gloria a Dios, nos da tiempo todo esto y bendecimos a esas personas. Y que si podemos ponernos nuestra vacuna, hagámoslo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero esa no es la solución. La solución está en el Evangelio de Jesucristo. La gente necesita liberarse. Y tenemos que estar preparados para poder hablar de las Escrituras. No de lo que nosotros imaginamos. No de lo que nosotros creemos o nos convertimos como el loro. Lo que otro dice, nosotros también lo repetimos sin saber si por ahí es el asunto. Tenemos que ser influenciados en el Espíritu. Y el Espíritu te va a llevar. Ahora, ¿cómo sigue más el Espíritu Santo moviéndose? Bueno, también puede hacerlo de otra manera.
usando las circunstancias de las personas. ¿Sabes? Hay muchas personas que llegan a mí porque tienen problemas, tienen dificultades. Y es la manera como el Señor los utiliza. Ellos mismos en su razonamiento entienden que necesitan ayuda, que necesitan que alguien les pueda esclarecer. Es más, ellos piensan de esta manera: yo estoy alejado de Dios, pero esta persona está más cerca de Dios, y como está más cerca de Dios, entonces esa persona puede orar por mí y Dios lo va a escuchar más rápido que si me escuchara a mí. Y nosotros aprovechamos ese momento para poder hablarle de nuestro Salvador. El Espíritu Santo utiliza todas estas circunstancias. Tal vez donde tú estás, en el lugar donde vives, en la ciudad donde vives, en el país donde tú vives, hoy hay una gran necesidad en la sociedad. Hoy la gente está sin empleos. Hoy la gente está con problemas no solamente económicos, también con problemas de salud. Hay problemas para visionar el futuro. Las noticias que recibimos son noticias a medias. Y nos dicen una cosa hoy favorable, pero al día siguiente viene el resto que es completamente desfavorable. Y sabes, el Espíritu de Dios ahora está trabajando en todas esas personas. Y nosotros tenemos que estar preparados para dar la voz de aliento. Y la voz de aliento no es decir que las cosas van a cambiar. La voz de aliento es poder presentarles que tenemos a un Señor que se llama Jesucristo de nuestro lado, que Él está con nosotros, que Él está esperando que nosotros podamos llegar a Él y poder decirle cuál es nuestra necesidad. De esa manera opera el Espíritu Santo. ¿Sabes? También hay otras formas que utiliza el Espíritu Santo también para poder obrar, y es a través de convencer a la gente de su pecado. El Espíritu los convence a ellos y vienen a nosotros como muchas personas, pero cuando ya el Espíritu los ha convencido. Mira, ¿tú te acuerdas? En el capítulo 2 del libro de los Hechos está el primer discurso de Pedro, se llama así, le dicen así, el primer discurso, la primera predicación de Pedro. Y Pedro estaba predicando y les estaba diciendo a ellos, oye bien, que ellos habían matado a Cristo. Y que ese Cristo que ellos habían matado, Dios lo había hecho Señor y Cristo. Y que ellos no habían entendido en su locura religiosa y habían participado en la aprobación de esa muerte de un inocente. Toda la gente inmediatamente se compungió, dice la palabra. O sea que el corazón se les puso estrechito, como una uvita pasa. Todos se sintieron avergonzados, todos se sintieron homicidas, todos se sintieron terribles. Y entonces todos dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro, yo me imagino que estaba recordando lo que el Señor le dijo. Vio el convencimiento de todos y le dijo, arrepiéntense y bautícense. Bueno, ese día dice que hubo 3.000 personas que se volvieron a Cristo. ¿Sabes? Solo nosotros tenemos que llevar a cabo nuestra misión. Para concluir, mi hermano, lo que el Señor nos quiere decir a nosotros es que tenemos la más maravillosa operación, la más maravillosa misión, que es compartir las buenas nuevas del Evangelio. No hay una noticia que se le pueda igualar por encima de todas las noticias de todos los tiempos aquí en la humanidad, a través de los anales de la historia. No hay ninguna noticia que se le pueda igualar. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Nosotros somos portadores de esa noticia. Pero ¿sabes también cuál es lo más extremo? La gran responsabilidad que tenemos de hacerlo. No podemos hacerlo a nuestra manera y a nuestra forma. Tenemos que hacerlo ungidos con el poder del Espíritu de Dios. Es necesario. La tierra, escucha bien lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que la tierra está esperando que se levanten los hijos de Dios. Clama porque los hijos de Dios se levanten. La gente necesita soluciones. No necesita un evangelio que los marque en determinadas denominaciones. Necesitamos que la gente entienda que necesita de Cristo. Y que nosotros tenemos que mostrarle realmente un mensaje
que es el de decir que el Señor ha venido a cubrir nuestros pecados, que Él murió por ellos, que nosotros somos pecadores, aun cuando no lo entendamos, porque nuestra naturaleza es justamente negar lo que nosotros somos. Pero una vez que tú has entendido que Dios te ha iluminado y que sabes que tienes un gran ayudador, ahora tú tienes que prepararte. No puedes decir que tú eres un seguidor de Cristo si tú no estás predicando de Cristo. Tú no puedes decir de que tú amas a Cristo si tú no estás cumpliendo con la misión que te ha sido encomendada. Esto hoy el Señor lo ha puesto para que tú no saques más excusas. ¿Sabes? ¿Sabes cuál es la principal? Es que yo no sé hablar. Tú lo que te estás negando es el milagro de que Dios hable a través de ti. Que tal vez de pronto tú no puedas hablar porque te sientas que eres una persona de cortas palabras. Pero lo más increíble es que para convencer a una palabra, a una persona o una multitud no se necesita muchas palabras. Se necesita que la palabra esté ungida del poder del Espíritu. Una sola palabra, una sola pregunta puede cambiar tu historia. ¿Sabes? A mí me hicieron una sola pregunta. Yo toda la vida no fui cristiano ni creía en Cristo. Yo era como cualquier persona silvestre, común y corriente, creyendo en lo que todo el mundo creía, en las cosas que hacíamos, en el esfuerzo humano, en nuestra capacidad para que podamos esforzarnos y lograr el éxito, todas estas cosas que todos nosotros conocemos. Un día, sentado en un lugar, estaba esperando a mi novia. Mira eso, estaba sentado. De repente vino la voz que no conocía, la voz del Espíritu, y me preguntó: ¿tú crees que esto es la vida, lo que estás viviendo? Ese día, esa sola palabra cambió mi vida. Comencé a mirar, comencé a reflexionar, comencé a entender que tenía que haber algo distinto. No sé qué se activó dentro de mí, no te lo puedo decir. Lo único que sé es que a partir de ese momento yo tenía ganas de conocer a Dios. No sé por qué. Pero ¿sabe lo curioso? No había un cristiano hacia la mano que me pudiera hablar. Afortunadamente mi esposa estaba comenzando apenas a ir a la iglesia. Y a través de buscar a Cristina, me encontré con Cristo. Y allí cambió todas las cosas. Ella nunca me dijo que yo era un pecador o esto, simplemente me dijo: vamos y acompáñame. Y entonces yo la acompañaba a Lucila. Y allí me encontré con el Señor. Amado, Dios siempre va a hacer lo más difícil. Nosotros tenemos que hacer lo más fácil, que es compartir las buenas nuevas del Evangelio. Y este mundo, en tu casa por ejemplo, están esperando. No trates de cambiarlos a tu manera, ni que los señales porque vas a quedar mal. Que el Espíritu de Dios comience a orar en ellos. Y que tus actitudes sean esa palabra que tú les prediques todos los días. Para que cuando tú le hables del Señor, para que cuando ellos tengan alguna preocupación o angustia, salgan a buscarte. Y van a encontrar de ti comprensión y entendimiento. Porque le vas a hablar de un Dios todopoderoso que murió por nosotros, para que pudiéramos tener salvación y vida eterna. Amado, te deseo todo lo mejor en este comienzo de lo que llamamos la Semana Santa. Te deseo lo mejor en tu casa, en tu vida. Aprovecha esta semana para que puedas hablarle a la gente. Dile al Espíritu de Dios que te llene a ti de gracia para con Dios y para con los hombres, para que puedas hablarle de todo lo que ellos quieren escuchar. Ellos no quieren que tú los señales. Ellos no quieren que tú les digas que se los va a comer el infierno. No, ellos quieren una solución. Ellos quieren que tú les digas que hay un Dios que los ama y que los está esperando y que simplemente pueden experimentarlo, que aquí está en la palabra de Dios. Amado, que el Señor te continúe bendiciendo grandemente y permíteme que pueda orar por ti en este momento. Padre bueno, gracias te damos por tu verdad, por tu palabra, por toda tu misericordia, Señor, por tu mensaje. Gracias porque no estamos solos para hacer la obra.
Contamos contigo, Padre mío. Gracias porque el Espíritu de Dios todavía se mueve en la faz de la tierra. Así como estuvo al principio, también está ahora, dando testimonio de Cristo. Y nosotros, Señor, hemos sido escogidos para poder dar testimonio de nuestro Señor y Salvador. Bendice a mis hermanos, que este sea el momento de una gran motivación, que en esta semana sientan el deseo de poder compartir con amor las buenas nuevas del Evangelio. Porque la salvación viene a través de mucha misericordia y mucho amor. Padre, bendice a mis hermanos y guárdalos. Guárdalos de la plaga. Guárdalos, Señor, de la enfermedad. Guárdalos, Señor, de toda inquietud y de todo quebranto económico. En tus manos nos colocamos y gracias te damos por esta palabra, amado Señor Jesucristo. Y unánime juntos con mis hermanos, decimos amén, amén y amén en el nombre de Jesús. Oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y para que la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo todos estos días. Que el Señor te continúe bendiciendo, mis amados. Un abrazo y, si Dios permite, hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga. Feliz semana. Un abrazo.